que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. El 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Envió al rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Este salmo, o sea, sigue, porque acá está contando de la historia de Israel prácticamente, porque acá está la parte de José con el faraón, después habla de la parte de cuando Israel entra en Egipto, y después envía a Moisés para sacar a Egipto, y así va, y va hablando como él siempre el Señor estuvo con maravillas a favor de Israel, ¿verdad? Entendiendo maravillas como cosas inexplicables para el pensamiento humano, ¿verdad? Entonces vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos guarde nuestras vidas. Señor, nosotros te pedimos que tu presencia sea en nuestros hogares. Envía ángeles, Señor, para que nos guarden. Señor, que la sanidad, la provisión, que tu bendición, que tu propósito sea sobre nuestras vidas. Señor, nosotros nos gloriamos en tu palabra, nos gloriamos en tus designios. Señor, así como estás a favor, como estuviste a favor del pueblo de Israel en toda su historia, Señor, nosotros te pedimos ser parte de tu favor en este tiempo. Señor, nosotros te pedimos ser parte, Señor, de tu reino. Muéstranos el camino, alumbra nuestros pies, Señor, que no den a tropezadero. Guarda, Señor, nuestros caminos, guarda, Señor, nuestros trabajos. Señor, y te pedimos por sobre todas las cosas, Señor, sanidad del cuerpo, de la mente, Señor, de las emociones, sanidad en nuestros trabajos, nuestras manos. Que todo lo que hagamos, Señor, sea sano, entendiendo por sanidad todo aquello que esté libre, Señor, de perjuicio, libre de maldad, libre de enfermedad, libre de lo que no haya sido tu diseño original para nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque nos permites estar un tiempo reunidos entre hermanos, Señor. Estamos reunidos en tu nombre, reunidos de manera virtual, pero esta tecnología fue creada por la ciencia y la ciencia es parte tuya, es parte de tu creación. Señor, te damos la gloria y gracias por esto, Señor, porque estamos separados pero unidos por el amor que tú nos tienes y por el amor que nosotros, Señor, te tenemos. Te damos gracias, Señor, bendecimos tu santo nombre y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, la vez pasada nosotros habíamos hablado sobre el bautismo. ¿Pudieron ver algo de eso? Acá le tengo a mi copiloto, miren. Ahí está la cámara baja. La que me aprueba y reprueba los presupuestos. Ahí está la cámara baja.
¿Algún comentario, algo pudieron discutir, ver, vieron algunas cosas sobre la enseñanza pasada? ¿Era una locura total o se entendió, vieron algo? Yo, ya ser sincero, no he visto más nada después. Perfecto. Entonces vamos nosotros a... Hoy le quiero plantear hablar un poco sobre el poder sanador de la Santa Comunión. Nosotros tenemos varias cosas entre lo que es los rudimentos de que lo que vimos de la vez pasada en Hebreos 6.1, de los rudimentos digamos, de lo que es nuestra fe en Jesucristo. Y una de esas cosas, aparte de la doctrina de los bautismos, aparte de varias cosas, hay, digamos, alguna de ellas que yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero son las que más son tergiversadas por Satanás. Hay cosas donde la gente se pelea y son aquellas que hacen que se separen las congregaciones. O sea, ¿cómo se forman las congregaciones? Por más que sean la misma creencia, se van separando en cosas, en detalles. Por ejemplo, la doctrina del diezmo, ¿sí? Hay algunos que piensan esto, otros piensan esto. La doctrina de los bautismos, están los bautistas, están los pentecostales que le dan más importancia al bautismo del Espíritu Santo que al bautismo al agua, el bautista más al agua que al otro. Y otra de las cosas, del diezmo casi no se quiere luego hablar, porque todos quieren el diezmo, pero nadie quiere explicar qué es, porque no se entiende luego muy bien, porque esas son las pequeñas cosas que Satanás va atacando. Y otra de ellas que es muy atacada también y que hay muchas discusiones, pero no desde ahora nomás, sino desde el primer momento de la iglesia y el primer momento de la reforma, hubieron muchísimas discusiones e interpretaciones sobre la Santa Cena, lo que es la comunión, ¿sí? Y acuérdense que Satanás cuando ataca una verdad de Dios, no lo hace diametralmente opuesto, ¿sí? No lo hace diametralmente opuesto, porque cuando la mentira es burda, la gente ni lo mira. Yo por ejemplo puedo decir, inventé una capa de Superman para volar. Ni me van a prestar atención, me van a mandar un psiquiatra, probablemente. Ahora, si la verdad tiene una pequeña desviación casi imperceptible, ¿sí? Entonces es una media verdad o una 3/4 de verdad o una 6/8 de verdad. Una pequeña desviación es mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque esto a la larga, hacia el final, se va desviando, por más que al inicio sea pequeña, a la larga se desvía. Por eso es que, y se van a dar cuenta en esta enseñanza que Carey ahora dice que al final de los tiempos los cristianos nos vamos a pelear todos contra todos, va a ser una matanza de cristianos entre sí, dice la palabra. ¿Por qué? Porque hay un término en griego que ahí está explicado, se llama scandalipso, que tiene que ver con trampas que se le ponen al cristiano en el medio de su diario vivir. Y una de esas cosas es la Santa Comunión. Me gustaría empezar entonces diciendo, bueno, que Dios le dio a sus hijos un poderoso regalo para que ninguno de nosotros estemos enfermos, débil o alejado de propósito. O sea, nosotros tenemos que entender que la enfermedad, la debilidad, es una separación de una condición de diseño, ¿no? O sea, ¿un problema cuál es? Un problema cuando cuando se rompe, cuando tenemos un problema en el auto, es un desvío de la condición original de diseño. La muerte es un desvío de la condición original de diseño, porque nosotros fuimos diseñados para estar siempre en la presencia de Dios, pero a través del pecado que entró al mundo. A través del pecado entró al mundo la muerte. ¿Y qué es la muerte? Es la vida separada de Dios. ¿Sí? Y acá vamos a entender un poco eso, ¿verdad? Dice, entonces, con este mensaje la idea es romper un poco esa cadena de esclavitud,
tratando de ver cómo las escrituras revelan la liberación de las enfermedades a través de la Santa Comunión. O sea, la comunión fue el mecanismo que Dios nos dio a sus hijos para mantener esa salud, entendiendo la salud, la condición de diseño. O sea, nosotros tenemos ciertas maldiciones debido al pecado, que es que nosotros vamos a envejecer, ¿sí? Vamos a envejecer y nosotros no vamos a llegar a ver el reino de los cielos con este cuerpo, porque Jesús mismo dijo, carne y sangre no verán el reino de los cielos. Nosotros deberemos nacer con un cuerpo nuevo. Cuando Cristo venga después de la séptima trompeta, nosotros vamos a nacer con un cuerpo nuevo, que era el cuerpo glorificado con que Jesús nació como primicia de aquellos que resucitaron, y ahí recién vamos a poder estar en la presencia de Dios, porque con este cuerpo pecaminoso no podemos estar en la presencia de Dios, ¿ok? Nosotros espiritualmente hoy sí podemos estar en la presencia de Dios, pero estando en Jesucristo. Entonces, la idea es entonces ver el corazón de Dios para nosotros, para que nosotros podamos caminar en salud y plenitud. No quiero hablar de salud en un sentido médico, sino de plenitud, que podamos vivir en gozo. Centrarnos entonces en la obra terminada de Jesús y dejar de preocuparnos por nuestro nivel de fe, porque muchas veces nuestro nivel de fe flaquea. Nosotros algunas veces vivimos, no sé si a ustedes les pasa, pero de vez en cuando uno tiene crisis de fe. Tiene crisis de fe porque pasan cosas y ponemos en tela de juicio nuestro nivel de fe, y eso es absolutamente normal, y Dios tiene una salida para eso. También me gustaría un poco entender lo que significa participar dignamente en la cena del Señor, que hay todo un capítulo de 1 Corintios, que 1 Corintios 11, que habla sobre la participación digna, y de esto hay miles de teologías, miles de tratados e interpretaciones. Me gustaría compartir con ustedes una interpretación. Y también estar confiado en que nosotros no recibiremos el juicio de Dios al participar de la cena. Porque hay muchas iglesias que dicen que si uno participa de manera indigna, Dios te va a castigar. Entonces muchas veces dicen, mira, si ustedes no se sienten dignos, mejor no participen. Y uno ve por ahí en algunas iglesias que hay gente que no participa de la cena del Señor porque yo no me siento digno de recibirte. Yo no me siento digno de recibirte en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces se malinterpreta las escrituras con ese dicho que te dice, no hace falta que entres, sino que simplemente con tu palabra yo ya soy, bastará para sanarme. Dice. En los bautistas creo que no pueden, si no están bautizados, creo que no pueden participar de la Santa Cena también. Si no están bautizados. Lo que no están bautizados. Y sí, bueno, ninguno de los discípulos cuando hicieron la primera Santa Cena, tuvo el bautismo de identificación. Ninguno fue bautizado en el nombre de Jesús. Es más, recibieron el bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizados con el bautismo de identificación en agua. Por ejemplo, cuando Pedro se fue a hablarle al centurión, todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y después lo bautizó en agua, ¿verdad? O sea, ahí empiezan, como le dije al inicio, esos son los motivos en los cuales se forman las congregaciones, ¿verdad? Y es justamente obra de Satanás, ¿verdad? Porque pequeñas desviaciones en cosas aparentemente sin importancia que te hacen ser extremista. La iglesia está formada por miembros del cuerpo de Cristo. Eso nosotros ya lo sabemos, ya habíamos hablado varias veces. No es un templo, no es un edificio. La iglesia es esto que estamos haciendo nosotros. Son creyentes que estamos reunidos hablando de nuestro Señor.
Y en 1 Pedro 2:5 habla de que nosotros somos piedras vivas. Piedras vivas, porque si nosotros estuviéramos dispersos por ahí, en el suelo, tirada una piedra, es una piedra muerta. ¿Por qué? Porque no hace absolutamente nada. Es más, en la Biblia hay dos palabras que se llama Ebenezer, Ebenezer. Ebenezer, el famoso Ebenezer, que es piedra de apoyo, piedra de soporte, y Ebenezer, que es piedra de tropiezo. Entonces, si nosotros, la piedra viva es aquella piedra que forma parte de una estructura y que está sosteniendo a otras. Esa piedra es viva. Una estructura viva se dice en ingeniería cuando la estructura está sosteniendo algo, está cumpliendo una función. Si por ahí es decorativa, se dice no. Se le llama, es una estructura loca o una estructura muerta, porque no tiene otra función que no sea estar ahí. Es más, puede ser hasta algunas cosas hasta peligrosas. Por ejemplo, una piedra tirada en el medio del campo es peligrosa, puede ser una piedra de tropiezo. Pero si nosotros estamos formando parte de una estructura, ¿sí? Somos piedras vivas, ¿eh? porque estamos unidas, estamos formando una casa y cumplimos un propósito, estamos siendo útiles, ¿eh? dentro del reino. Entonces, ese concepto de piedra viva también se lleva al agua viva, que es el Espíritu Santo, que es un agua que tiene fuerza, que puede mover, que tiene frescura, que lava, renueva, da fuerzas, genera energía eléctrica, pone energía de movimiento, renueva y recambio, fluye, ¿no? Entonces la Biblia describe al Espíritu Santo en Juan 7, 38, 39, nosotros vemos que habla de este concepto de agua viva. Nosotros fluimos cuando avivamos el don de Dios en nuestras vidas. O sea, cuando nosotros somos piedras vivas y somos parte de una estructura en la iglesia, cuando compartimos nuestro testimonio, participamos, nosotros somos parte de una estructura. Se construye la iglesia y nosotros somos una piedrita que está ahí. Bueno, en el caso de Pedro es una piedra más grande porque él es luego Petros, piedra, que está sosteniendo una parte de una estructura grande. Tipo en el rugby, con los que están en el fullback, ¿verdad? Que son los que hacen fuerza. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en Juan 7, 37, 38 dice, en Juan 7, 37, 38 dice, en el último día, y en el último y gran día de fiesta, ¿puede leer Pedro esto? Juan 7, 37, 38. Ríos de agua viva, dicen. Sí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Perfecto. Acá es un tema muy lindo porque cuando vamos al contexto, Juan 7 habla de que Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Ustedes ya saben lo que es la fiesta de los tabernáculos y más o menos en qué fecha es. Estamos hablando de fiestas, estas son las fiestas de otoño, para nosotros de primavera, septiembre, octubre, por ahí son las fiestas de los tabernáculos. Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, por eso el tabernáculo es un pesebre. Entonces él nació más o menos en esa fecha. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, porque si nosotros vamos a Levíticos 23, 39, donde te habla sobre la fiesta, dice que los 7 días de la fiesta del tabernáculo y el octavo día es gran solemnidad, o sea, es Shabbat, es un día de reposo, y dice, y ese octavo día tiene un nombre específico, se llama Simchat Torah, o se llama Shemini Atzeret. Simchat Torah se dice porque ese es el último día en el cual se termina el último
para allá, o sea, la última porción del libro de Levíticos, y a partir del día siguiente se inicia otra vez con Génesis 1:1 a leer toda la Torá durante todo el año, y termina ese día, y empieza así todos los años, durante toda la vida, un judío lee toda la Torá. Entonces, por eso cuando llegan a 30 años, por ahí se saben de memoria. De memoria. Ahora, ¿eh? De memoria ya. Sí, yo voy a tratar a partir de este año de hacer, después del 8º día y por octubre más o menos, voy a tratar de hacer la enseñanza semanal de los parashá. Y vamos a ver cómo el crecimiento que vamos a tener en ese un año, porque es fabuloso porque cada parte, cada porción o parashá del pacto tiene su reflejo en los profetas, en la sabiduría y en el nuevo pacto. O sea, se lee en realidad toda la Biblia. En un año vamos a tratar de leer toda la Biblia, pero con propósitos y guiados, ¿verdad? No es agarrar y leer nomás. Vamos a ver si me animo, porque implica mucho trabajo, porque voy a tratar de unir el Antiguo con el Nuevo Testamento, pero va a ser de gran crecimiento. Entonces, es importante esto, es importante, ¿por qué? Porque Jesús va a volver en esta nueva fiesta. Jesús no puede venir en cualquier momento. Él ya vino en esta época y va a volver a venir en esta época. La séptima trompeta se va a dar el 7º día, porque el primer día de la fiesta de trompetas, que es la Yom Teruah, y después hay 7 trompetas, y a la 7ª trompeta al terminar la 7ª trompeta, viene Jesús. O sea, Jesús va a venir en el 8º día de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Entonces, en este momento, por eso Jesús ese mismo día se levantó, dice, en el último y gran día de la fiesta. O sea, eso no está de balde ahí, eso está puesto proféticamente. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, y ahora vamos a ver qué Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. En Ezequiel 47:1 es esa Escritura. Yo les dejo como tarea, lean Ezequiel 47:1 en el contexto en el cual habla de que las piedras vivas van a formar parte de la iglesia celestial, o sea, van a formar parte de Jerusalén, y van a empezar a salir ríos de agua viva desde el templo, ¿sí? Y se va a distribuir por todo el mundo. Por eso dice que los hijos de Dios, o sea, los salvos, gobernarán con Cristo, y de acuerdo a su obra les serán dados distintas cosas para gobernar, ¿verdad? Entonces a eso se refiere un poco esto, y es muy importante porque habla del plan de salvación de Dios en el paso final, ¿sí? Que es luego de la 7ª trompeta y en esta fiesta. ¿Y por qué? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque por la referencia a la piedra viva que forma parte de la iglesia y que después es utilizado como agua viva que van a salir del templo para todo el mundo, que en realidad fue siempre el objetivo de Israel para Dios, que sea su embajador, que sea su representante en la tierra. Bien, entonces, pero él dice, el que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y eso no es poca cosa, porque en Juan 4, cuando se juntó con la samaritana, le dijo también, aquel que beba de lo que yo tengo para dar, nadie nunca más va a tener sed. Y todos nosotros estamos sedientos de Jesús. O sea, nuestra sed de vida eterna, la sed de vida eterna que tiene todo ser humano que no conoce a Jesús, se apagó al momento de hacerle a Jesús Señor de nuestras vidas. Pero hoy nosotros tenemos una sed de la presencia de Jesús en nuestra vida, o sea, de esa comunión para estar con Él. Todos tenemos la misma posición como la justicia de Dios en Cristo, o sea, los que le hicieron a Jesús Señor de sus vidas, fueron justificados en Cristo para con Dios. O sea, Dios los declaró justos, no es que los hizo justos, los declaró justos, siendo culpables los declaró justos en Cristo. Pero algunos de nosotros estamos más cerca del Señor en términos de relación. Y cuando nosotros más nos acercamos a Jesús,
es como que cuando, cuando nosotros nos acercamos a una fuente de radiación de calor y nos vamos acercando, partes de nosotros que no sirven se van rompiendo, las ropas, o sea, se van quedando cosas y va quedando lo que realmente tiene sustancia. Lo que tiene que quedarse, no me digo. Lo que tiene que quedarse nomás al final. Entonces, cuando nosotros muchas veces vivimos en la presencia de Jesús, pero lo tenemos alejado, es como que estamos llenos de cosas que no tienen que estar ahí. Entonces, cuando uno se va acercando, va teniendo mayor común unión con Cristo, esas cosas van saliendo. Y muchas de esas cosas que se nos pegan son causas de las enfermedades. De vuelta, hablo de enfermedades no solamente físicas, estamos hablando de enfermedades emocionales, enfermedades mentales, afanes, preocupaciones, dudas, miedo al futuro, qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Entonces nosotros, como estamos lejos de esa relación, el reino de Dios no es evidente para nosotros, lo vemos como muy lejos, sabemos que está ahí y que somos merecedores, pero nuestra relación es como que, como no estamos conectados a la fuente, nuestra batería tiene muy poca carga y cuando un celular o una notebook tiene poca carga, ¿qué pasa con qué hace el celular cuando tiene poca carga? Se va apagando. Hablando de Se eso, va a apagar. se va apagando, o sea, primero se apaga la pantalla, baja la luz y dice, está en... Chicos, si se corta esto, entren de vuelta porque me dice acá que probablemente se corte porque estoy llegando a... Estamos llegando ya a 40 minutos, pero es raro. ¿Eh? Bueno, si se corta, conéctense con el mismo número, ¿sí? Entonces cuando está baja la batería, pasa a modo ahorro de energía. Entonces baja la luz, ya hay cosas que ya no se pueden hacer, después sí que ya no pueden ni enviar mensajes, ya no pueden navegar porque está guardando energía. Entonces, eso es la enfermedad. La enfermedad es la manifestación de una